Vamos a darle también la bienvenida a los docentes, a los profesionales que se han sumado a este ciclo de conferencia. Un saludo cordial para el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rubén Cabrera, también a la doctora Lilibet Casasola, vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y al doctor Teófilo Moreno, director de Criminalística, que se encuentra con nosotros, el comité organizador que nos acompaña siempre, a la doctora Lilibet Casasola, al doctor Sixto Lan también y a todos los participantes y invitados especiales que nos honran con su presencia en esta tarde. Una tarde bastante nublada, por cierto, aquí en Ciudad de David, pero vamos entonces a proceder con este ciclo de conferencias. Recuerden la dinámica de todas las conferencias en esta oportunidad. Durante la exposición de las conferencias van anotando sus inquietudes ahí en el chat. Una vez culminada la participación del expositor se le da lectura entonces a las preguntas que ustedes hagan convenientes, y también para el expositor tendrá una participación de 45 minutos para que pueda exponer su participación y su tema en desarrollo en este ciclo de conferencia. Dicho todo esto, vamos a presentarle a todos ustedes entonces ya el inicio de esta conferencia para que empecemos entonces con nuestro primer expositor. Hoy tenemos la oportunidad de tener a dos expositores, uno nacional muy reconocido, amigo nuestro, y también uno internacional que estará con nosotros desde Ecuador. De manera que vamos entonces a iniciar con el primer expositor. Posee estudios de maestría en el sistema penal acusatorio. En el 2019 culminó estudios también en maestría en desarrollo de derechos humanos, perdón. Tiene una maestría en derecho procesal, todos ellos cruzados en ISAI Universidad. Además de maestría en docencia superior en la Columbus University, posgrado de mediación en la Universidad de Panamá y la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Dentro de su experiencia laboral en el órgano judicial, tiene más de 27 años de servicio como juez, también se desempeña como juez de juicio oral en el sistema penal acusatorio de la provincia de Chiriquí, de septiembre 15 de 2015 a la fecha. Además, con experiencia docente en la Universidad Autónoma de Chiriquí desde 2002, en la UDI desde 2010, en la USMA desde 2017 y desde 2005, también en ISAI y Columbo desde 2004. Así que tenemos la oportunidad en esta tarde, en este quinto día del ciclo de conferencia organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, presentarle a todos ustedes al magíster René Chauer. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Saludos. Bien, buenas tardes, distinguidos y apreciados colegas, agradeciendo a la Universidad Autónoma de Chiriquí la oportunidad pues que nos dispensa en este momento y que nos permite de alguna manera llevar a cabo pues el desarrollo de la ponencia del jurado de conciencia que se incorpora en el nuevo sistema penal acusatorio. Y ello pues implica igualmente agradecer antes de iniciar a la rectora magnífica pues de la Casa de Estudios Superiores en la cual pues desarrollamos también nuestra labor como docentes en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la magíster Estelvina Medianero de Bonagas. Igualmente agradecer a el magíster Rubén Cabrera, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, también a la vicedecana doctora Lilibet Casasola, quien pues también tiene en manos pues el desarrollo de este ciclo de conferencias que nos brinda la oportunidad de compartir conocimientos pues relacionados al tema que hemos elegido para este día de hoy. No sé si ya pues puedo iniciar mi intervención o existe pues alguna otra. No, adelante, don René, ya lo habíamos presentado, así que puede iniciar su intervención. Bienvenido. Bien, muchas gracias. También no puedo pasar por alto a la doctora Lisbeth Casasola, quien coordina pues esta actividad,
y que de alguna manera pues invitó al suscrito a participar en el desarrollo de mi tema. Bien, para tales efectos nosotros hemos elegido este tema, no sin antes también agradecer y que hoy compartimos mesa con el doctor Ramiro Ramírez de la hermana República de Ecuador y que hablará pues sobre el rol del juez de garantías en de ese hermano país, y será interesante pues escuchar su intervención. Agradezco igualmente a todos los estudiantes de Derecho de las diferentes universidades, especialmente pues la Autónoma de Chiriquí, que sé pues que están conectados también por esta herramienta virtual. Colegas, amigos, ex estudiantes, hoy colegas, quienes también pues me franquearon la oportunidad de estar acompañándonos. Bien, entrando en materia sobre el jurado de conciencia, quisiera iniciar con un pensamiento que es propio de don César Esquinca. Dice así: la labor de ser juez es una vocación convertida en mística que permite superar sin sabores al administrador de justicia y además nos renueva día a día con la satisfacción de cumplir con el deber de buscar la justicia en la aplicación de la ley. La labor del juez no permite distracciones, exige estudio y actualización constante. Es aprendizaje nunca acabado en la búsqueda del conocimiento de la naturaleza humana que nutre los casos que llegan a sus manos. César Esquinca. Bien, el juicio oral con intervención del jurado de conciencia. Cabe preguntarse en primera instancia, ¿qué es precisamente ese jurado de conciencia? No es más que un cuerpo colegiado de personas que se elige sin el conocimiento técnico en derecho. Es decir, que van a intervenir en la administración de justicia a través de esa oportunidad que se le da a la sociedad como jueces de conciencia, para que en virtud de esa conciencia puedan ellos decidir la responsabilidad o no responsabilidad de la persona que ante ellos comparece. Esa oportunidad es también reconocida por la sociedad para llevar a cabo pues un trabajo fundamental. Para tales efectos, ellos son debidamente juramentados para cumplir con esa labor encomendada. Vamos a ver más adelante que es una obligación legal de todos los ciudadanos panameños de llevar a cabo esa labor. Todo aquel que es convocado por el órgano judicial para participar como jurado de conciencia en los diferentes delitos que también vamos a ver más adelante, que permite la participación del jurado de conciencia y que la persona que es acusada por el Ministerio Público en el ejercicio precisamente de el ius puniendi le exige a el jurado de conciencia que decida en virtud de las pruebas que van a examinarse en el juicio oral y que serán objeto de debate en el contradictorio de esa conocida tercera etapa procesal del sistema penal acusatorio. Veamos el fundamento legal y constitucional de esta figura del jurado de conciencia. Inicialmente nos vamos a la Carta Magna en el artículo 218 que establece que se instituye el juicio por jurados. Y a renglón seguido nos ilustra pues que la ley determinará las causas que deban decidirse por este sistema. Y precisamente la ley 63 del 2008, que crea el nuevo sistema penal acusatorio en Panamá, en su artículo 43 establece cuáles son esos tipos de delitos que permite la intervención con jurados de conciencia. Vamos a ver igualmente más adelante
que la persona acusada podrá renunciar a ese derecho de ser juzgado por jurado de conciencia y en su defecto entonces será juzgado en derecho por el Tribunal de Juicio Oral. Vamos a verlo más adelante. La Ley 63 sirve de fundamento legal a partir del artículo 432, que permite entonces el desarrollo de la audiencia ante el Tribunal de Juicio Oral con intervención de los jueces de conciencia. Igualmente, el principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución hace referencia, pues, de manera general, que los particulares serán responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución y la ley. Igualmente, por esas mismas causas, lo serán los servidores públicos y también por el hecho de extralimitación de funciones o por omisión en el cumplimiento de estas. Entonces, existe una exigencia que tiene fundamento constitucional, legal y me atrevo a asegurar también el fundamento convencional a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8, que hace referencia pues a las garantías legales y sus literales E, F, que precisamente pues establecen ese derecho que tiene la persona acusada de ser juzgada por un tribunal competente y previamente establecido por la ley. Vamos a avanzar y el artículo 43 del Código Procesal Penal, tal como habíamos mencionado, nos establece cuáles son esos tipos de causas que permiten la intervención del jurado de conciencia. Y en primera instancia hace referencia a los delitos de homicidio doloso, siempre y cuando no sean producto del delito de terrorismo, secuestro, narcotráfico o blanqueo de capitales, entre otros. Quiere decir entonces este primer numeral del 43 del Código Procesal Penal que hace referencia a tribunales de jurados, es decir, que le da la categoría de tribunal con competencia para juzgar en este tipo de delitos de homicidio doloso, siempre y cuando no sea producto de narcotráfico, secuestro, blanqueo de capitales, entre otros, será entonces juzgado por el jurado de conciencia. Si el homicidio doloso es consecuencia de un acto de pandillerismo, narcotráfico, blanqueo de capitales, entonces será de competencia el juzgamiento por parte del Tribunal de Juicio Oral. Entonces es muy específico. Mire que excluye cuando se trata y que en efecto, pues cuando se produce un hecho criminal de esa naturaleza, de homicidio, de característica dolosa y que puede ponerse en riesgo hasta la integridad física del jurado de conciencia, porque en pandillerismo pues se mueve todo un entorno de peligro, de intimidación, y entonces la misma normativa dice que cuando se trata de el homicidio doloso producto de, específicamente vamos a poner ese ejemplo de pandillerismo, entonces el tribunal de juicio conformado, es colegiado conformado por 3 jueces, uno que preside la audiencia, el otro que es el juez relator y un tercer juez que interviene, desarrollarán pues la audiencia de manera oral en derecho. Releva entonces a la sociedad a través del jurado de conciencia de que entre a debatir en estos casos, de decidir, perdón, en estos casos sobre materia de esa naturaleza. Igualmente será con intervención de jurados de conciencia aquellas causas que impliquen peligro común o por delito contra la seguridad, contra la salud pública, siempre y cuando como consecuencia de estos 2 delitos sobrevenga la muerte de una persona.
Si es contra la salud pública, no tiene que ver con jurado de conciencia. Pero si producto de un hecho contra la salud pública por drogas, posesión agravada, fallece una persona, entonces esta causa será procesada ante un jurado de conciencia. Por último, el aborto provocado por medios dolosos, siempre y cuando fallezca la madre del producto que estaba concebido en ese vientre. Entonces vemos que establece un catálogo pues de causas que pueden ser procesadas en principio por intervención de jueces de conciencia. Bien, quienes de manera pueden de alguna forma establecer la posibilidad de que el proceso sea ventilado ante ellos. Vamos a ver más adelante la exclusión de estas personas que no pueden participar como jurados de conciencia. Bien, antes queremos abordar pues el aspecto fundamental en cuanto al derecho que tiene la persona acusada de renunciar a ser juzgado por el jurado de conciencia. El artículo 432 del Código Procesal Penal establece que esa renuncia a ser juzgado por jurado de conciencia lo hará de manera expresa el acusado. Óigase bien, el acusado. Traigo un ejemplo a colación en una ocasión, y no voy a mencionar el tribunal porque no es el objeto. Se presenta una solicitud por parte de un abogado en donde hace referencia a la renuncia de su patrocinado a ser juzgado por jurado de conciencia. El documento lo firma el abogado. Este documento, a juicio pues del tribunal, no reunía los requisitos que exige el 432, específicamente que el que debe renunciar es el acusado, obviamente con la asistencia técnica de su abogado defensor. Entonces, debía ser firmado por el acusado como esa voluntad expresa de que renuncia a ese derecho con la asistencia, pues, de su abogado. Porque es que el que tiene el dominio y el conocimiento técnico del procedimiento penal es el abogado. Y ello, pues, aparejado igualmente con lo contemplado en el artículo 10 del Código Procesal Penal, que regula los principios de este sistema y que señala, pues, el aspecto de el derecho de defensa que tiene toda persona acusada desde el momento, desde el primer acto de investigación. Y ello también encuentra apoyo en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el mencionado artículo 8 de las garantías judiciales, el derecho que tiene la persona a designar un abogado de su preferencia. De no poderlo hacer, entonces el Estado le asignará uno para que asuma su representación legal. Bien, ¿cuándo puede hacer precisamente esta renuncia la persona acusada por el Ministerio Público? A más tardar en un término de 5 días antes de que se efectúe el juicio oral. 5 días antes. Mire que el sistema anterior establecía la posibilidad de que hasta antes de juramentar al jurado de conciencia que tomaría posesión como jueces, como tribunal, le permitía a la persona acusada poder renunciar a ese derecho hasta antes de la juramentación, es decir, el mismo día de la audiencia. Sin embargo, pues este sistema advierte que hasta 5 días antes, ese término de 5 días antes de la fecha de inicio del juicio oral, puede renunciar de manera expresa el acusado a su derecho a ser juzgado por el jurado de conciencia. La renuncia determina ser juzgado entonces en relevo del jurado de conciencia por el tribunal de juicio oral, es decir, que va a ser juzgado en derecho. Si son varios los imputados
y uno renuncia a ser juzgado por jurado, entonces en un solo acto se desarrollará la audiencia y el tribunal de juicio determinará la culpabilidad o no culpabilidad de ese que renunció a ser juzgado por jurado de conciencia. Y el jurado de conciencia entonces juzgará al resto de los que no renunciaron a ese derecho y determinará su culpabilidad o no culpabilidad como jueces de conciencia. Mire que es interesante este aspecto en un solo acto procesal. No lo fracciona, pero entonces hay responsabilidad de juzgar tanto el tribunal de juicio como los jueces de conciencia. Bien, es importante también destacar el cargo del jurado de conciencia. Ya habíamos señalado que es obligatorio para todos los nacionales y eso lo contempla el artículo 434 del Código Procesal Penal, obligatorio para los nacionales y los extranjeros residentes en Panamá con más de 5 años. Obviamente también que tengan el dominio del idioma para poder intervenir y conocer y entender el desarrollo de la audiencia y poder entonces emitir una decisión al final de su responsabilidad como tribunal de conciencia. Deben ser mayores de 25 años y menores de 60 años de edad. El sistema anterior estableció una edad mínima para participar como jueces de conciencia, 21 años. Yo me imagino que el legislador, diputado en esta oportunidad, al modificar este artículo, precisamente pensó en un grado de madurez para las personas que tienen un mayor grado de responsabilidad también, porque aquí está en juego pues la suerte de mantenerse privado de libertad o no, o de cumplir una condena o no, y no se puede ensayar aspectos de irresponsabilidad por parte de quien interviene como jurado de conciencia. Les comparto una experiencia. Este servidor, pues, al trabajar en el Tribunal Superior de Distrito Judicial hace ya más de 10 años, me correspondió conformar por solicitud, pues, de la secretaria judicial, era la búsqueda de las personas que iban a conformar el Tribunal de Jurados de Conciencia, y al trasladar uno de estos ciudadanos hacia las instalaciones en la ciudad judicial, en la instalación de David, del antiguo Palacio de Justicia, una de ellas emitió la siguiente expresión: si me corresponde decidir y no me quedo relevado fuera de la sala de deliberación, yo voy a condenar, porque en una ocasión que le causaron la muerte a un familiar de él, dice, el jurado de conciencia absolvió a la persona acusada, así que hoy no voy a dejar en la impunidad, dice, este delito que se investiga. Imagínese usted, iba prejuiciado ya a una decisión, y este servidor lo escuchó y lo puso en conocimiento del magistrado sustanciador, y a su vez pues el magistrado le preguntó al ciudadano que se había vertido esa expresión. Él dijo que sí y que lo iba a hacer. Fue relevado entonces de su responsabilidad porque no iba a cumplir con la obligación a él encomendada como juez de conciencia. Ya su conciencia estaba prejuiciada. Bien, otra exigencia para llevar a cabo el cargo de jurado debe estar, dice, domiciliado en la sede del respectivo circuito judicial u otras comunidades bajo su circunscripción. Es decir, que debe residir, pues, precisamente en la provincia de Chiriquí. El circuito judicial de David, y un poco más allá, sí está bajo la circunscripción del Tribunal de Juicio, y específicamente, pues, para nosotros de la provincia de Chiriquí, República de Panamá. Y específicamente, pues, nos permite que si se hace un poco complejo el
la invitación o la conformación del jurado de conciencia en la ciudad de David por alguna u otra circunstancia y la persona labora en la ciudad de David, pero reside en la comunidad de Vaga, la que pertenece a Boquerón, y puede participar en la audiencia, el tribunal entonces, y quiere también participar en la audiencia, porque mire, llama la atención el hecho de que hay personas que quisieran servir como jueces de conciencia de manera voluntaria. Sin embargo, en el sistema anterior no se les permitía. Vamos a ver más adelante que en efecto, en el sistema penal acusatorio, usted puede incorporarse voluntariamente para conformar el listado del jurado de conciencia para el año vigente. Y eso es interesante, es la participación ciudadana voluntaria. Mientras que otros, pues, y eso lo entendemos también porque no es tan fácil estar frente a personas que están siendo acusadas por delitos tan graves como se trata, pues, el deceso de una persona a mano de otra y que conlleva, pues, un grado de responsabilidad y que esto, pues, si bien es cierto que la ley establece de manera obligatoria a los nacionales y a los extranjeros residentes por más de 5 años en Panamá, debemos también aclararles esa obligación de participar si el tribunal dentro del listado elige a esa persona. Y vamos a ver también circunstancias que permiten excusar su participación o excluirlos. Están exentos de participar como jueces de conciencia. También deben ser personas de reconocida honorabilidad. Bien, ¿qué hace Oficina Judicial para determinar este aspecto de honorabilidad? Vamos a ver cómo se conforma la lista del jurado de conciencia de manera anual y vamos a examinar también que a través de esa oficina judicial del sistema penal acusatorio se solicita el récord policivo de todas aquellas personas que conforman el listado del jurado de conciencia, que son más de 2.500, son más de 2.500 personas, y que se le exige pues al Estado verificar a través de oficina judicial que estas personas no cuenten con antecedentes penales y pongan en entredicho la responsabilidad que se le exige al jurado de conciencia de juzgar a una persona por los delitos que ya hemos señalado. El jurado de conciencia estará conformado por las 8 primeras personas que sean convocados por el tribunal. Y posteriormente, cuando entren a deliberar, solo ingresarán 7 personas y se quedará uno como suplente en el evento de que alguno de los jueces de conciencia enferme repentinamente o le ocurra alguna circunstancia muy particular que sea determinada por el tribunal con auxilio pues de médico forense de ser necesario. Entonces, este que queda fuera del recinto de deliberación ingresaría para culminar pues el trabajo porque todos participan del desarrollo de la audiencia. Vamos a ver eso más adelante. Es importante entonces de conocer qué circunstancias permiten excusar a una persona para servir como juez de conciencia. Dice, los que han servido como jurados por más de una vez en el transcurso de 6 meses. Está previsto esto en el artículo 441 del Código Procesal Penal. Es decir, que la persona que participa como jurado de conciencia solo podrá intervenir como tal 2 veces al año, mientras que el sistema anterior lo relevaba solo por 30 días. Es decir, que luego de terminar la audiencia, 30 días siguientes ya lo habilitaba para servir como jurado de conciencia. Entonces, le permite a otras personas este nuevo sistema también de participar en intervenir como jueces de conciencia para estos tipos de delitos.
También son excusables los que sufren grandes problemas de salud o tengan un familiar con enfermedad grave. Todo esto debe ser debidamente acreditado y no solamente pues como una apreciación subjetiva de quien interviene como jurado de conciencia. Les comparto que en una ocasión, al conformar el jurado, pasé a un banco privado, perdón, a un banco público de la sociedad y allí la persona manifestó tener problemas de salud y para ello portaba algunos medicamentos. Bueno, le dije que me acompañara a las instalaciones del tribunal a fin de poder acreditar ese aspecto y se llamó al médico forense de turno, lo evaluó y señaló que esa persona estaba más sana que cualquier otra persona para participar como jurado de conciencia. Él aquejaba pues una enfermedad, pero no era de tal gravedad que le impidiera desarrollar su participación como jurado de conciencia. Sin embargo, pues al advertir cierto grado de mentir al tribunal ya de manera inicial, se le relevó de la responsabilidad. Este señor no iba a cumplir con su obligación como juez de conciencia. También los que puedan tener alguna relación con el imputado, con la víctima, con el querellante y con el juez, ya sea una relación de enemistad, amistad, consanguinidad, afinidad, que le impida actuar de manera imparcial, entonces quedará relevado igualmente de su responsabilidad. Finalmente, los que invoquen otro motivo serio que a criterio pues del tribunal pueda tomar en consideración, mire que deja entonces esa oportunidad de, si no está la situación que puede padecer un jurado y lo plantea ante el tribunal de juicio, pueda a discreción de este tribunal colegiado poder asumir pues la decisión de relevarlo de su responsabilidad. Les comparto también otra experiencia con un pastor de una iglesia X, que él indicó que su iglesia le impedía precisamente llevar a cabo juzgamiento de una persona en igual condición y que ellos no están obligados a jurar ni a juramentarse, pues. Y que eso le impedía a él. Dice, él no iba a cumplir con esa labor y el tribunal lo relevó. Fue honesto en decir bien. Y claro, obviamente el tribunal también corroboró de que pertenecía a una iglesia, se llamó a esa iglesia, preguntaron por esa persona y sí informaron que era pastor, líder de la comunidad y se estableció pues aspectos de información que permitió acreditar las apreciaciones de esta persona y se le relevó de su responsabilidad. Eso pues de experiencia vividas en este sentido pues cuando se pretende excusar y atender la excusa presentada por un jurado de conciencia. ¿Quiénes están exentos de servir como jurado? En principio se habla del presidente de la República y vicepresidente, ministros, viceministros, los miembros de la Asamblea Nacional, los jueces de la República. Obviamente, ya habíamos iniciado señalando pues que los jueces de conciencia son jueces legos y que no permiten precisamente que la conformación de este tribunal sea con personas que tengan conocimiento de derecho. Solo voy a pedir un minuto para... dice que la batería se está agotando. Deme un segundo y inmediatamente resuelvo ese problema. Tengo aquí un asistente inmediatamente para evitar pues que eso ocurra. Imagínense la tecnología a dónde nos lleva
que tengo 3 computadoras para poder cumplir con la obligación que contraje con ustedes, mis grandes amigos y colegas, a quien aprecio mucho, y qué rico, ¿no? Volver a poder tener ese contacto, aunque sea virtual. Bien, listo, ya no hay más problemas. Continuamos entonces con el desarrollo de nuestra ponencia. Bien, también se hace referencia a los ministros de culto religioso. Ya habíamos dado ejemplo, pues, de ello. Mire, ya no hay que entrar ni siquiera a los detalles, solamente verificar que en efecto se trata de un ministro de culto religioso, no importa cuál religión, y se le exonerará precisamente de su obligación de servir como jurado de conciencia. Los empleados de hospitales, de servicio de enfermería, servicio de cocina, servicio de farmacia, porque son necesarios, relevantes en el servicio público de salud. Sí quiero preguntarle a mis amigas, doctora Casasola, ¿con qué tiempo cuento para culminar mi intervención? 10 minutos más, mi estimado doctor Schauer. 10 minutos. Jesucristo, 10 gracias. Todavía me falta. Entonces vamos. Disculpe usted, respetando el tiempo de los 45 minutos. Sí, gracias. Vamos a avanzar entonces. La escogencia del jurado. ¿Cómo se realiza la escogencia del jurado? Para el mes de octubre de todos los años se conforma la lista del jurado de conciencia. Esta se requiere a través de oficinas judiciales a diferentes instituciones del Estado y también a las empresas privadas que suministren el listado de su personal y de la planilla, si es del Estado, siempre y cuando no aparezcan dentro de las personas que se excluyen por ley para servir como jueces de conciencia. El resto entonces debe ser suministrado el nombre a oficina judicial. Se solicita, como ya hemos señalado, el récord policivo para determinar la honorabilidad de esta persona. Igualmente, entonces se va haciendo el listado de 2.500 y más personas, y a cada uno de estos nombres de las personas que han sido incorporadas se les asigna un número. Ese número es el que se va a incorporar en la cesta o la tómbola que existe en oficina judicial con el número de la cantidad de nombres que conforman el listado del jurado de conciencia. ¿Y eso para qué? Para cuando el día anterior al juicio oral en oficina judicial, por instrucción del juez que va a presidir esa audiencia, se desarrolla el sorteo del jurado de conciencia para elegir y exacular ese número. Y si el número, vamos a suponer, es el 26, el número 26 corresponde al señor Juan de Gracia. Juan de Gracia labora en Naturgy. Muy bien, entonces ya sabemos que Juan de Gracia, esa persona labora en Naturgy y ha sido convocada para conformar el tribunal de juicio y desarrollar la audiencia correspondiente. Se hacen 20 exaculaciones, se sacan 20 balotas, y esas 20 personas, luego entonces al día siguiente a las 7 de la mañana ya está oficina judicial buscando los 8 primeros que sean convocados. Se inicia entonces la audiencia de rigor. Bien, nos vamos al procedimiento de la audiencia. Luego de que está conformado el jurado de las 8 primeras personas, lo que hace el tribunal es brindarle la información al jurado. El juez que preside la audiencia le da la información, cómo se va a desarrollar, cuál es su obligación, que van a ser debidamente juramentados cuando ingresen a la sala, y se le va a suministrar también material para que lleven apuntes del desarrollo de la audiencia, porque son ellos los que van a tomar la decisión de culpabilidad o no culpabilidad de la persona acusada. Una vez iniciado el juicio oral de manera formal, entonces se juramenta a los jueces de conciencia y
de parte pues del Tribunal de Juicio, inmediatamente se entra a establecer cuáles son las reglas que se van a seguir en cuanto al público presente. Bueno, en esta oportunidad, por temas de pandemia, pues no hay acceso al público y que en virtud pues de que las exigencias de salud impiden aglomeraciones y que entonces se desarrolla hasta de manera teledirigida de la cárcel pública para que la persona privada de libertad que está siendo acusada también entre en conexión pues con la sala de audiencia. Allí solamente se encuentra el fiscal, se encuentra el querellante si está conformado como parte en el proceso y el abogado defensor. Igualmente se evacúan las pruebas testimoniales en el acto de juicio oral. Concluido el contradictorio que se desarrolla, pues en ese debate se le concede los alegatos de conclusión al Ministerio Público en primera instancia, al abogado querellante si lo hay, al imputado y de último al defensor. El imputado, de conformidad a lo establecido en el 368 y 374 del Código Procesal Penal, el derecho a ser oído, igualmente en derecho convencional, artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y que luego de haber escuchado a las partes, entonces pasa a deliberar, antes de entrar a deliberar, debe poner en conocimiento del jurado de conciencia y de las partes el cuestionario que va a examinar y que determinará si, y a contestarlo con una sola pregunta, la pregunta de los hechos, si fulano de tal fue la persona que causó la muerte a fulano de tal con herida arma de fuego, que le provocó a consecuencia de ello la muerte dado en la ciudad de Boquete, en el corregimiento tal, a las 9 de la mañana. Entonces, ese cuestionario debe ser puesto en consideración de las partes para alguna observación. De no contar con la observación, entonces se le entregará al jurado de conciencia igualmente aquellas evidencias que han sido debatidas o aquellos medios de prueba que han sido debatidos en el juicio oral, se les entrega al jurado de conciencia y se retiran a deliberar. Entre ellos deben elegir a un presidente quien dirigirá el debate que van a hacer en conciencia el juez que preside la audiencia, ni ninguno de los jueces que conforman el tribunal de juicio puede influir en la decisión y se le hace la advertencia pues de que cualquier observación que deseen o información por parte del tribunal lo harán por escrito, solamente, ya que así lo establece el procedimiento con intervención de jurados de conciencia. Y una vez tomada la decisión por mayoría, eso también se le advierte que por mayoría se toma la decisión, se firma el cuestionario y al final debe decir, los jurados de conciencia deciden que es, y hay una línea y ponen culpable o no culpable, la decisión. Luego que sale el jurado de conciencia, el tribunal de juicio le pregunta al que preside el debate de ellos y que si ya tienen una respuesta, le dicen bien, correcto, entonces le da lectura a la decisión. Si la decisión es absolutoria, entonces inmediatamente se le dará la libertad en el mismo recinto de la audiencia a la persona que está siendo acusada. Si la decisión es de condena, entonces se dispondrá una medida cautelar o se mantendrá la medida cautelar que pesa sobre la persona ya en este caso pues declarada culpable. La norma establece que luego de concluida la audiencia se programará la audiencia de individualización de la pena. Durante los 3 días siguientes a la culminación de esta audiencia, una nueva audiencia en donde entonces intervendrá los sujetos procesales, Ministerio Público, defensa o querellante si lo hubiere, y hasta se le da la oportunidad al señor acusado para que pueda opinar con relación pues
a la pena que solicitará el Ministerio Público y el abogado querellante si lo hubiere. Una vez culminada la audiencia, debo también señalar que efectivamente se releva al jurado de conciencia de su responsabilidad y de acuerdo a lo establecido en la ley, se le concederá un día de asueto para descanso luego de haber servido al Estado a través de su función como jurado de conciencia. Concluida la audiencia de individualización de la pena, el tribunal tendrá, el tribunal de juicio, porque el tribunal de juicio le corresponde entonces, de ser declarado culpable el acusado, establecer la pena a cumplir por la persona acusada. Y entonces la decisión adoptada por el jurado de conciencia con relación a absolución o condena de la persona no es recurrible. Lo que se puede recurrir sería, en el evento de que la decisión sea condenatoria, la pena impuesta por el tribunal de juicio oral. Bien, nosotros de esta manera, y creo que abusando pues un poquitito, hemos tratado de dinamizar al final cuál es esa labor y desarrollo de la figura del jurado de conciencia en Panamá y que conlleva también la participación de la sociedad que requiere justicia y que lo convierte en parte de la administración de justicia para que efectúe pues esa labor tan importante, equilibrada y que permite que la sociedad pues mantenga también esos niveles de justicia de primera mano. Agradeciendo la oportunidad dispensada, será hasta en otra ocasión. Un abrazo a todos, bendiciones y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. ¿Existe alguna remuneración para aquellos jurados de conciencia, aparte pues de las dietas y el transporte, después de que hayan realizado tan loable función? Sí, correcto. La misma legislación establece la exigencia del día remunerado. Ese día de asueto, de descanso, tiene que ser remunerado para la persona que intervino como jurado de conciencia. Lo contempla la ley. En el evento, pues, de que el empleador no lo haga, debe ponerla en conocimiento del tribunal de juicio y este despacho judicial enviará, pues, la nota correspondiente para aclararle que no es él el que decide si le remunera o no el día libre que tiene derecho la persona que intervino como juez de conciencia. La ley lo exige así, lo establece así. ¿Cómo se puede seleccionar o cerciorar de que los jurados de conciencia escogidos no estarán prejuiciados, ya que actualmente, por las diversas tecnologías de comunicación, los delitos son conocidos rápidamente por la sociedad? Bien, obviamente aquí impera la lealtad y buena fe en este sistema. Nosotros consideramos que las personas que inicialmente han conformado la lista del jurado de conciencia son personas honorables. Que se demuestre lo contrario entonces para poder nosotros llevar a cabo pues el relevo de las personas que van a intervenir. Se entiende que si buscamos a un maestro, si buscamos a una secretaria, si buscamos a un jefe de departamento, si buscamos a un ingeniero, se entiende que esta persona en principio, independientemente de las noticias, porque de ser así, hasta nosotros estaremos prejuiciados como tribunal, no podríamos escuchar noticias y poder decir, ah, no, ya lo vamos a condenar porque se trata del más grande delincuente del país. No, no, no. Me parece pues que como quiera que la responsabilidad que tiene el jurado de conciencia es de declarar culpable o no culpable, se advierte, aflora precisamente en el desarrollo de la audiencia, a veces en esos recesos cuando ellos de manera escrita preguntan algunas cosas interesantes. Dice, ¿qué quiere decir cuando se habla de imputado? ¿Qué quiere decir cuando dicen hecho punible? Una persona interesada pues en cumplir con su labor. Pero sí, entiendo que la pregunta pues va dirigida, es casi un poco imposible nosotros poder advertir el prejuicio de manera inmediata. Esto por el caso particular que yo comenté, que ocurrió y que, bueno,
se le escapó a él expresarse de esa manera. ¿Cree usted que la forma de seleccionar a los jurados de conciencia es acorde a los tiempos que vivimos? ¿Será viable en el futuro una modificación para tener una audiencia para depurar al jurado de conciencia como ocurre en países anglosajones? Sí, mi estimada amiga y colega Isabela Minta Dame, a quien le guardo mucho aprecio. Claro que sí, amiga. Siempre he considerado que las nuevas tendencias a mejorar y a depurar cualquier sistema, bienvenido sea. Me parece que pudiera entrar como una iniciativa legislativa en reformas, pues, a precisamente no caer en la pregunta anterior que decía cómo nosotros podíamos advertir si una persona estaba prejuiciada o traía algún pensamiento que impidiera el buen desarrollo de la audiencia. Así que si en el panel, pues, de las personas que hoy nos acompañan o alguien que tenga una amistad precisamente con los diputados y pueda presentar esta iniciativa legislativa para modificar ese aspecto, sería interesante. Yo abogo por y comparto y apelo al buen juicio de la modificación para el mejoramiento de esta figura del jurado de conciencia.